Con los ecos del batacazo de las elecciones de Aragón del domingo, hubo reunión de la Ejecutiva el lunes con cero autocrítica por parte del Partido Socialista, que yo creo que esto también ha hecho que se remueva el movimiento que hay a la izquierda del Partido Socialista, porque no ha habido ningún tipo de autocrítica por parte del PSOE. Sí que hizo crítica al PSOE ayer el expresidente del Gobierno, Felipe González, y además unas declaraciones, Guille, que fueron respondidas inmediatamente por el portavoz del Congreso, Pachi López. Sí, el desencanto del expresidente no es nuevo, tampoco su manera de explicitarlo, pero el momento en el que González ha vuelto al primer plano del debate tras esa debacle electoral de Aragón y de la que sufrió el PSOE en diciembre en Extremadura, ha hecho que sus palabras tengan más eco en las filas del PSOE y sobre todo también en las del PP, que ha aprovechado una vez más la posición de González para intentar desgastar a Sánchez. El expresidente cuestionó a la dirección actual del PSOE, pidió una reflexión interna tras las dos derrotas autonómicas, cree que no se ha hecho la autocrítica suficiente y anunció a preguntas de los asistentes a esos desayunos del Ateneo que si el candidato a las generales es Pedro Sánchez, él, Felipe González, votará en blanco. Como natural, depende de los candidatos. Con los candidatos actuales yo votaré en blanco, pero no votaré a ningún partido que no sea el PSOE. Lo repito, votaré en blanco. ¿Voy a hacer campaña por el voto en blanco? Tendría derecho, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Ahora, votar a los que no me representan y hoy no me representan en mi propio partido, no los votaré. El expresidente Ángels, que no se dejó ningún tema sobre el que hablar, habló de manera clara también sobre las relaciones del Partido Socialista con sus socios parlamentarios. Dice Felipe González que es malo pactar con Vox, pero peor hacerlo con Bildu. Que es un pecado mortal absolutamente inasumible pactar con Vox. Yo no pactaría, pero a mucha más distancia estaría que yo pactara con Bildu. No ocultó el presidente sus críticas a la dirección actual del partido y también a las formas de algunos de sus ministros. Hizo referencia a esa frase del ministro Óscar Puente cuando se refirió al presidente del Gobierno como puto amo. Si hacemos caso de Óscar Puente, que lo definió bien, es el puto amo. Pedro Sánchez es el puto amo. ¿Qué es lo que ocurre? Que para que haya un amo tiene que haber gente con una actitud de siervo. Esa no es la costumbre del Partido Socialista. Pero si los siervos aceptan a un puto amo, entonces es muy difícil que uno piense que se puede desbloquear una candidatura. Pero es exactamente la definición de Trump. Trump es el puto amo. Hizo esa comparación velada o explícita para algunos del presidente del Gobierno con el presidente de los Estados Unidos. Pese a esas discrepancias de Felipe González, se le preguntó también, ¿piensa usted romper el carnet socialista, marcharse de su partido? Y dejó claro González que los que se tendrían que ir son otros. ¿Por qué? ¿Por qué voy a dejar el carnet del PSOE? ¿Cuál es la razón? Vamos a ver, el PSOE que ganó las elecciones un montón de veces, que tenía vocación mayoritaria, que representaba la diversidad de España y no sé cuánto y no sé qué, dependía en cierta manera de lo que yo hice, sí, ¿verdad? ¿De verdad yo tengo que dejar el PSOE? En todo caso, si alguien quiere dejar el PSOE, que lo deje el que lo destroce. A lo mejor se para el destrozo. En Ferraz dicen Ángels que están acostumbrados a su crítica, pero la reaparición de González, como decimos, tuvo eco en las filas del PSOE y la respuesta se la dio tanto la portavoz del Gobierno, el Masai, desde la mesa de la rueda de prensa del Consejo de Ministros, pero el más explícito en mostrar el sentimiento de la dirección de Ferraz fue el portavoz parlamentario, Pachi López. Me da mucha pena, porque hace mucho tiempo que me da pena que Felipe González haya dejado de ser una referencia para los socialistas y sin embargo sea una referencia para la derecha de este país. Que Dios ataque al puto amo, pues me parece que no tiene por dónde cogerlo. La portavoz del Gobierno, Ángels, fue más diplomática, digamos, minimizó las críticas de Felipe González y las enmarcó en la democracia de las voces que dice habitan dentro de su propio partido. Guille, gracias. Hasta luego. Tanto responde Pachi López, que Dios hable del puto amos, porque en su momento, cuando era presidente del Gobierno y secretario general del Partido Socialista, había quien muy cercano a él, el propio Alfonso Guerra, se referían a Felipe González como Dios. Por eso que Dios hable del puto amo, pues bueno, no hay por dónde cogerlo, dice Pachi López. ¿Qué te parecen estas palabras, Mariola? A mí me parecen que no son resultado de un análisis político racional. Desde hace mucho tiempo Felipe González vive en un perpetuo berrinche y creo que
A los berrinches, pues ya sabemos cómo hay que tratarlos, esperar que se pasen y prestarles muy poca atención, porque son eso, son berrinches. Y cuando le escucho se hace muy presente esa frase de que los niños y los ancianos se comportan de igual manera. Pablo. Yo no veo berrinche, entiendo que se pueda ver como berrinche, pero creo que las palabras de Felipe González vienen siendo la voz de alarma dentro del Partido Socialista, de lo que era el Partido Socialista y lo que ha dejado de ser hace mucho tiempo. Y creo que en esta conferencia de ayer ha sido más nítido, más claro y más certero que nunca. No solamente describiendo lo que pasa dentro del PSOE, sino las consecuencias que tiene. Y es que podemos coger frase por frase y daría para hacer una tesis doctoral directamente, porque van ligadas, no son caprichos que él suelta porque esté enfadado, sino que van ligadas a lo que ha pasado en los últimos años. Y me centraría en 2 o 3. La primera de ellas, la más importante, que es la que explica todo. Deja de ser el Partido Socialista para ser el Partido Sanchista. Y de ahí que todo el mundo sea siervo del líder del partido y de lo que dice el presidente del gobierno. Y el que no opina eso ha sido expulsado del Partido Socialista, y tenemos casos importantes de gente relevante. Con Felipe González entiendo que no se atreven, evidentemente, y no se atreverán, pero hay gente que ha sido expulsada, hay gente que ha sido arrinconada, hay líderes y varones territoriales que tenían un gran peso a los que se les ha ninguneado, etcétera, etcétera. Entonces, esa pata creo que está clarísima. Luego, el dejar, como decía Felipe González, de hacer un proyecto con vocación mayoritaria y que represente la diversidad de España. Y aquí parece lo mismo, pero no es lo mismo. La vocación mayoritaria, ya lo decía yo antes con Sumar, el Partido Socialista ha buscado más un nicho electoral y gente fiel y militantes que defiendan a ultranza lo que dice el líder, en vez de ensanchar el partido. Y por eso cada vez va siendo más pequeño en los últimos años. Y luego la diversidad de España. Es que es verdad que el Partido Socialista, cuando confrontaba hace años con la derecha, era porque la derecha veía una España monolítica y el PSOE siempre presumía de ver una España más diversa, representar mejor las comunidades autónomas. Ahora ya ni siquiera se habla de comunidades autónomas. Se pacta directamente con los independentistas y al final se ha plegado a las minorías del país. Y eso explica, yo creo, que el declive del PSOE, y porque hay gente que lo sigue criticando dentro del Partido Socialista. Felipe González es el más brillante de todos y el que mejor lo expone, pero hay exministros, expresidentes de comunidades autónomas y, por supuesto, militantes del partido relevantes que lo han dicho durante los últimos años. Antón. Bueno, yo es que escuchaba a Felipe González y os estaba escuchando ahora y me sentía como en los años 90, cuando se hablaba de felipismo, ¿os acordáis? Todo era felipismo, el felipismo había tomado al PSOE, ya no existía el PSOE, estaba Dios, que es una referencia tan boomer que seguramente la mitad de... Por eso la he explicado, porque claro, soy la boomer de la mesa. No, yo también. No, tú también, pero así como de... Por eso, tenemos que explicarlo porque sí, no sabemos muy bien la gente no se acuerda de esto. esto. Las críticas que está haciendo Felipe González y que hizo ayer son las que le hacían a él, pero casi textualmente. Yo tengo el máximo respeto por Felipe González. Considero que ha sido, con diferencia, el mejor presidente de gobierno de la historia de España. Y desde luego del siglo XX. Y que no se entiende la modernización de España sin el PSOE y sin Felipe González. Dicho esto, yo hace tiempo que no entiendo a qué juega Felipe González ni qué quiere hacer. Y que espero razonamientos políticos por parte de alguien que tiene su experiencia, más allá del discurso de troll. Que alguien como Felipe González, con lo que ha vivido, después de las conversaciones de Argel, ETA, todo lo que pasó y todo lo que sufrió por intentar acabar con el terrorismo, entre en esa comparación entre Vox y HB, hombre, no sé, está bien para Santiago Abascal, que seguramente no da para más, pero hombre, usted es Felipe González, que fue presidente del gobierno, ¿de verdad nos va a plantear un dilema moral entre votar a Bildu y votar a Vox? O sea, ¿de verdad hay un dilema moral? O sea, realmente puede simplificar así una cuestión tan profunda. Decir que el PSOE no representa la pluralidad de España. Hombre, si alguien ha pactado últimamente con todo tipo de fuerzas y representando todo tipo de intereses, y quien mejor se ha entendido con los nacionalismos en los últimos años ha sido, sin duda, Pedro Sánchez. Y el partido que representa en el momento, Pedro Sánchez. De hecho, ha sido tan capaz de entenderse que ha sido capaz de armar una coalición y gobernar durante, creo que ya van 7 años, ¿no? Vamos ya para los 7, hacia los 8 años, ¿no? Entonces yo creo que Felipe González tiene todo el derecho del mundo a plantear las críticas que considera oportunas, pero hombre, yo le pediría un poco más de sustancia en el argumento y no caer en errores de manual. De verdad, ¿puedes comparar a Donald Trump con Pedro Sánchez? De verdad te parecen lo mismo.
Donald Trump y Pedro Sánchez. Felipe González, expresidente del gobierno. Desde el máximo respeto planteo la pregunta, ¿eh? O sea, ¿realmente te parecen comparables esos dos personajes? Lo que representan, lo que son, su manera de hacer política. De verdad, en serio. Donald Trump y Pedro Sánchez están en las antípodas en muchas cosas, pero lo que dice Felipe González es que esos extremos se acaban tocando, porque la forma de dirigir un partido y de dirigir un país diciendo lo que yo digo y punto, y no se discrepa, ahí es donde coinciden. En el Pues Partido esa es la Socialista... crítica que le hacían a él en los 90, hombre, es que sí, es exactamente correcto, la misma. Correcto, Antón. Hay cosas en que estabas diciendo que tienes Aznar, razón. Espera, termina y Pablo. la que se le hizo a Zapatero. Termina Pablo. Pero mira, dentro del partido, como tú dices, a él se le hacía esa crítica, pero esa crítica, para empezar, se podía ir al Comité Federal del PSOE y decirlo a la cara. Y el Comité Federal del PSOE duraba horas y horas, y a veces empezaba un sábado y terminaba el domingo por la noche. Ahora no hay Comité Federal del PSOE directamente, y cuando se celebra dura 2 horas porque habla el líder y muy poquito más. Los varones, que siempre han sido los que han tenido peso en los últimos 40 años dentro del Partido Socialista, tanto más que el secretario general, no pintan nada. Es que han desaparecido los varones. No quieren, no. Está prohibido hablar en el Comité Federal. En el Comité Federal, hombre, en el Comité Federal y fuera. Acuérdate las cosas que han dicho de Emiliano García Paje, o de los que han dicho de otros, de Javier Lamán, lo que decían. Y luego se murió y todos... Igual que tú criticas, eres criticado. Es que el hecho de ser crítico con Pedro Sánchez no te blinda frente a las críticas. En este momento el PSOE funciona como funciona. Hombre, si algo era famoso, pues yo ya tengo nada. Como Ángels, ya tenemos yo más una, incluso. Ya tenemos, no, tú eres mucho más joven que yo, vale. Sobre todo de espíritu. Vale, eso sí. Los que ya tenemos una edad, recordamos los comités de la época de Felipe González, hombre, que era un festival de unanimidades, donde no se votaba nada porque todo era unánime. Entonces, ¿queremos entrar en ese juego? Bueno, bien, vale, vamos a entrar. Pero usted es Felipe González, si quiere hacer crítica política, aporte algo de razonamiento y aporte su enorme experiencia y su conocimiento. No me haga un resumen del argumentario que circula por las redes sociales, hombre. Hay un elemento que yo creo que sí interesa analizar, que es el rol que desempeñó el presidente González en su época, en términos de transformación de un país, en términos de llevar al votante socialista a espacios de absoluta incomodidad, y podemos poner muchos ejemplos, y hacerlo con una audacia que hoy está lejos de sus posiciones absolutamente conservadoras. Aquel presidente que acumula méritos y acumula honra precisamente por su audacia, es el que hoy no se reconoce en las palabras de esta persona a la que yo aludía antes en términos de un perpetuo berrinche. Porque hoy nos plantea posiciones. Hoy Felipe González es, después de Ayuso, el que más habla de ETA. Y a mí me sorprende. Me sorprende que alguien que en su momento tenía posiciones tan audaces hoy se convierta en alguien de posturas tan absolutamente conservadoras, no en el término ideológico de la palabra, sino en términos de darle a ese ciudadano o ese potencial votante un poco ese material para la satisfacción emocional, y no para repensar realmente las soluciones de país que necesitamos. Y por eso es por lo que me parece también que tiene tan poco impacto todo lo que dice, entre otras cosas porque hoy las generaciones que están en posición de votar, y no me refiero a los que tienen 20 años, me refiero a los que tienen 50 y 52 años, la figura de González es una figura ya muy lejana en el tiempo, muy lejana en el tiempo. Bueno, nos podemos preguntar por qué los jóvenes no votan al PSOE y eligen votar a Vox directamente, que están en las antípodas, o porque mucha gente parte, del centro izquierda, sí, evidentemente una parte, claro. No todos los jóvenes, gracias a Dios, pero sí una parte también del electorado. Es la segunda fuerza más votada entre los jóvenes. ¿Sí? Los boomers, como decíais antes, son precisamente los que han tenido como referente al Partido Socialista, y también va perdiendo votos ahí. Yo creo que hay una cosa en la que sí que equivoca el PSOE, bueno, se acierta en estrategia política, evidentemente, pero se equivoca de acuerdo a
la verdad, que es el hecho de tratar de pintar y dibujar a Felipe González como un traidor del PSOE. Y en las declaraciones de ayer lo ha vuelto a dejar muy claro. Él nunca romperá el carnet del Partido Socialista, pero es que ni siquiera se plantearía votar a otro partido que no sea el PSOE. Vota en blanco por discrepancia. Pero Pablo, yo creo que, vamos a ver, los análisis políticos tienen que trascender un poquito más allá de lo que decida votar Felipe González. Felipe González puede votar lo que quiera. Y la pregunta es, ¿y a quién le importa? Es que llega un punto en que a veces estas preguntas resultan un poco duras o pueden resultar incluso un poco faltas de respeto, pero la pregunta es, ¿de verdad que en este país tenemos que estar pendiente de qué es lo que va a votar el señor González, que es un ciudadano de a pie, que fue un referente en su momento para el Partido Socialista, desde luego, porque lo lideró durante muchísimos años con mano de hierro, por cierto. Por supuesto que además ha aportado elementos muy positivos a la transformación política del país. Todas esas transformaciones fueron resultado de políticas audaces, no de las políticas que hoy sugiere ni de los planteamientos que hoy pretende. La pregunta de verdad en este país, la conversación en este país está acerca de si Felipe González cambia de voto en relación de si cambia el candidato del Partido Socialista al candidato que él quiere o cómo. Es que, de verdad, es que esto es demencial. Yo no digo que lo importante sea el sentido de su voto, digo que él explica el sentido de su voto precisamente para demostrar que no es un traidor al PSOE, porque desde Moncloa se intenta vender desde hace mucho tiempo que él es un referente a la derecha. ¿Cómo va a ser Felipe González un referente a la derecha? Pero obviamente es un referente de la derecha en la medida que la derecha no hace sino referenciar sus comentarios porque encajan con lo que la derecha pretende, que es un deterioro del liderazgo de partidos de Pedro Sánchez. Una derecha que también olvida las sombras que hay en el currículum de Felipe González, porque es verdad que a él se le debe agradecer un proceso transformador de esta sociedad muy, muy importante, pero tiene sus sombras. Él tuvo sus casos de corrupción y los tuvo además muy cerquita. Es el Pedro Sánchez el Felipe González del terrorismo de Estado, es el que fue a despedir a la cárcel a su ministro del Interior y a su secretario de Estado de Seguridad. Es decir, que pongámoslo, como soy boomer, pongámoslo también, pongámoslo todo también sobre la mesa, porque parece que Felipe González puede hablar, él cree que puede hablar, que está inmaculado, que está inmaculado y no está inmaculado. Entonces, él pide que esté inmaculado el actual secretario general del Partido Socialista. Él no estuvo inmaculado y él es que era Dios. No, yo creo que él no pide que el secretario general del PSOE esté inmaculado. Él lo que dice es que se ha cargado al Partido Socialista y ayer lo volvió a decir muy claramente. Desde su punto de vista, evidentemente, hay mucha gente que no piensa lo mismo, pero él considera eso. Y luego habrá que darle valor porque no solamente es un sujeto cualificado como es presidente del gobierno, como secretario general del Partido Socialista, el que más tiempo ha durado al frente del partido. Y exactamente igual, por último, igual que cuando sale a Aznar y criticaba en su momento a Mariano Rajoy, pues es exactamente igual. Si mañana sale Aznar y dice que votó, ¿qué diremos? Algo que criticaba porque en su currículum me he olvidado también que él es el artífice de la frase de los jarrones chinos. Que eso también forma parte del currículum. Por eso, precisamente, por la experiencia y el conocimiento que tiene, ya que vas a hablar y ser una voz crítica, hombre, que sea con un poco de razonamiento y de profundidad. Que no hay análisis político. Que no sea una repetición de eslogan.